Felicidades, Cuba. Hoy la patria es el 1 de enero de 1959. Dicen los que lo vivieron que fue el día más feliz en la historia de Cuba, aunque para ser justos habría que decir que fue un larguísimo día que duró una semana, desde el 1 de enero hasta el 8 de enero en La Habana, quizás hasta la madrugada del 9, que a esa hora, cerca de las 3 de la mañana, terminó la locución de Fidel en Colombia. Hoy vamos a acercarnos a esa historia y a por qué la noticia que alegró a todo el pueblo de Cuba, la huida de Fulgencio Batista, se convirtió en una mala noticia para la revolución. Pero de eso van a dar detalles nuestros invitados hoy. Acompáñenos. La mesa redonda hoy nos acerca a algo que es la patria. El 1 de enero de 1959, y vamos a acercarnos a las horas que le antecedieron a lo que fue la madrugada anterior, los días anteriores, y por qué Fidel se incomoda cuando sabe que Batista ha huido. A través del capítulo 2 de Caminos de Revolución, un documental extraordinario de Rebeca Chávez. Acompáñenos. Fidel Castro continúa en el Central América coordinando las acciones finales para la toma de Santiago de Cuba. Allí recibe la noticia de que Batista ha huido. Ordena no detener ningún combate y avanzar hacia La Habana. Desde Palma Soriano se llama a una huelga general a todo el pueblo para apoyar al ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. Bueno, quienes lo vivieron dicen que fue el día más feliz de la historia de Cuba, y hoy tenemos aquí a dos testigos presenciales en estos 60 años. Tengo el honor de que me acompañen Manuel Graña e Iris, combatiente de la revolución, de la lucha clandestina del 26 de julio, estaba en el presidio modelo de la Isla de Pinos cuando se produce el triunfo de la revolución cubana, la huida de Batista. Pero lo más importante, y por qué está aquí, es autor de este libro, Contra el Ejército, el ocaso de un dictador, que cuenta la historia de los últimos días de la dictadura de Fulgencio Batista y las horas que antecedieron al 1 de enero de 1959. Y hemos invitado también al doctor Orlando Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional. Este es el hombre que da a chepa Cuba en la Asamblea Nacional, es doctor en medicina, es combatiente retirado de las Fuerzas Armadas, Babalao, Palero, Abacuá, de representante de casi todas estas denominaciones fraternales de los cultos afrocubanos. Bienvenidos los dos, y voy a empezar porque tenemos hoy muchos testimonios tomados en Santiago de Cuba, en Santa Clara y aquí mismo en la capital cubana, que quiero que nos ayuden a desentrañar la alegría y un poco lo que fue este 1 de enero del 59. Graña, usted dice, y bueno, el documental de Rebeca Chávez, el fragmento que escogimos, revela un poquito por qué la incomodidad de Fidel, porque dicen que fue profunda cuando sabe que ha huido Batista, que es además la noticia que desata todas las alegrías en Cuba. Cuéntenos un poquito por qué estaba tan bravo Fidel. Bueno, en el 28 de diciembre, Fidel tiene una reunión con Cantillo, el general Cantillo, en donde este acuerdo... ¿Cuál era el cargo de Cantillo en ese momento? Él era jefe de operaciones en Oriente. Y él acuerda con Fidel que el 31 de diciembre a las 3 de la tarde, pues las fuerzas se entregarán, se sumarán. Pero no lo cumple. Fidel le pone 3 condiciones: no vayas para La Habana, no permitas que se escape Batista y no le des información a la Embajada de Estados Unidos. Ahora, detrás de eso, años después, se supo lo que realmente ocurrió. El 24 de diciembre,
según el libro del general Silito Tabernilla, hijo del jefe del Estado Mayor Conjunto y jefe de Colombia el mismo, y del coronel, también el libro del coronel Rosell, que fue jefe de técnico en cuanto a la cuestión militar y era el jefe del tren blindado. Él viene a La Habana el 25 de diciembre en un vuelo y se reúne con Cantillo. En una conversación que tienen allí, Cantillo le dice que el 24 había almorzado con el presidente y que el presidente le había dicho que el golpe de Estado debía darse el 6 de enero. Pero que no se preocupara, no había peligro para ellos, porque era un golpe de Estado, según Batista, era un golpe de Estado organizado por Batista, un golpe de Estado contra Batista, organizado por Batista. Que lo único que había que preocuparse en ese momento era de Fidel y su gente, pero que ya estaba tratando de conseguir a través de un sacerdote una reunión con el jefe de la revolución. Él no lo dice, lo digo yo. En esa reunión se acordó eso, pero él tenía que venir porque tenía que informarle a Batista. Él va a ver a Fidel y le dice que es él que quiere, un grupo de militares quieren rendir al ejército, claro, a las fuerzas rebeldes. Pero lo que hay detrás es un plan de Batista. Un plan de Batista que ya lo han coordinado desde el almuerzo del 24 de diciembre. Tan es así que después que se reúne con Fidel y él vira para La Habana, el 30, él le envía a través de Rego Rubido una inalámbrica. Que era el jefe del Moncada. Era el jefe del Moncada, coronel, jefe del Regimiento 1, Maceo del Moncada. Y le dice que en un cable que le pasa militar, le dice, todo marcha para mejor. Imposible fecha acordada. Propongo 6 de enero. Y el jefe dijo ahí, no, las hostilidades se rompen como habíamos acordado mañana 31 a las 3 de la tarde. Y ahí se desencadenó, se empezó a cerrar el Fidel se da cuenta de la trampa. Y ahí es que viene la alerta de que golpe militar no, cuando él recibe la noticia que Batista huyó. Claro, porque Batista puso una condición. Primeramente, a la 1:20 de la mañana del 1 de enero, Batista le había ordenado a Silito Tabernilla que le entregara el mando de Colombia a Cantillo, porque Cantillo, como jefe de operaciones militares en Santiago de Cuba, no tenía un cargo lógico como para poder producir un golpe de Estado, tenía que ser jefe de Colombia, y que lo hiciera delante de una serie de altos oficiales. Pero también Batista quería ser despedido en la escalerilla del avión para que no pareciera que huía, y esos altos oficiales concurren para despedir a Batista y Cantillo, incluso en la escalerilla del avión, recibe las últimas orientaciones de Batista, entre ellas que llamara al embajador de Estados Unidos. Eso está más que comprobado. Como se ve en ese propio documental de Rebeca Chávez está, pero aquí está en este libro que tiene toda la información. Hoy no podemos conversar con tanto detalle, pero ahí tienen la copia fotostática de la carta de renuncia de Batista. Quiere decir que era totalmente acordado lo que se le lleva a los dirigentes revolucionarios, en particular a Fidel, engañándolo, dándole a entender que es una rebelión de las fuerzas militares para unirse al ejército rebelde y que Batista cesara en el poder. Un golpe a Batista organizado por Batista. Detalles que usted puede enriquecer leyéndote este libro Contra el Ejército, pero voy con Orlando. ¿Qué edad tenía cuando tiene la noticia? 9 años. ¿Y vivía? Vivía en mi pueblo, en Regla, la Sierra Chiquita. ¿Dónde ha vivido siempre? Donde, bueno, me mudé de Regla, pero no cabe duda que me sigo atado por muchos sentimientos, incluso los sentimientos religiosos, a mi pueblo Regla, y pienso que cuando fallezca es el lugar donde debo descansar. ¿Y qué recuerda? Si recuerda con detalle. Sí, bueno, yo vivía en Regla, en la Loma de Regla, que es una de las partes más humildes de la población. Recuerdo muy pequeño, como es lógico, pero sí, cuando salgo que estaba el murmullo. Dicen que se fue, se decía así, otros decían no, se fue la familia y él no,
Y entonces no sabía, y le pregunté tanto a mis padres como a una familia que me crió de pequeño, puesto que la situación socioeconómica ahí hacía que hubiese más fraternidad. En esos barrios hay más fraternidad que lo que uno se imagina, independientemente de la época. Y entre las dos familias me explicaron, no, parece que sí, que es Batista que se fue. Como realmente, igual que somos todos los niños que vivimos en esas condiciones, yo tenía un poco de libertad. Y como andaba siempre, sin zapatos y sin camisa, bajé la loma y me fui encontrando y viviendo cosas interesantes, ¿no? Que ya decían que sí. El único televisor que había por esa zona, donde nosotros acudíamos a veces por la ventana a verlo, los muchachos de la loma, donde yo nací, en humilde loma, pues ya aparecía un 26, me acuerdo de eso como si fuera ahora, y el locutor dando la noticia de que huyó Batista. Eso serían sobre las 12 del día, más o menos, mediodía. Lo que sí sé, que ya la policía de Batista, que estaba ahí en regla, algunos ya estaban prácticamente neutralizados. Salió la gente para la calle, como si fuera ahora, me acuerdo bien, con banderas del 26 de julio. Las mujeres empezaron a ponerse blusas rojas y negras, nos recuerda el EGUA, los colores rojos y negros. Y saya negra. Salieron a las calles también. Y había una perseguidora, que eso me acuerdo como si fuera ahora, que era la 184, ese número se me ha olvidado, que pasaba y tiroteaba. Pero bueno, ya pudiéramos decir que ya en horas de la tarde ya se veían los primeros milicianos, todavía no habían llegado los barbudos. Los barbudos llegaron después quiero hablar de eso, porque eran a repartir juguetes a la loma el día 12 de enero. Fueron los Reyes Magos que tuvimos nosotros ahí. Los primeros. Y entonces andaban los milicianos ya vestidos de verde olivo. Se hacía esta señal, no sé si el compañero profesor se acuerda, se veían los grupos y se hacían así de victoria. Los niños empezamos a hacerlo también. O sea que fue una cosa que realmente es, como usted dice, inconmensurable. Lo único que quería agregar para culminar, que es cierto que duró el 1 de enero, 8 o 9 días, es cierto. Pero para la generación mía duró 60 años, porque después de ese 1 de enero hay toda una historia de una generación donde hemos podido llegar hasta aquí donde estamos. Bueno, me va a contar de eso un poquito más adelante, porque ahora vamos con el testimonio que nos aporta el Telecentro Telecubanacán del centro del país. Allí se decidió mucho de la suerte de ese 1 de enero de 1959 con la batalla de Santa Clara, y hay 3 protagonistas de la historia de Cuba que dan su testimonio para nuestra mesa redonda. En los últimos días de diciembre de 1958, la ciudad de Santa Clara fue testigo de la lucha del pueblo y los rebeldes contra la tiranía. Una batalla decisiva para el triunfo revolucionario. Se desarrolló toda una campaña de fomento, Placeta, Cabaiguán, Remedio, Caibarién, y por supuesto ya una vez liberado toda esa zona por ahí, que quedaba la ciudad de Santa Clara. Yo estaba en la carretera de Camajuaní, emboscado en Camajuaní, y estaban atacando Remedio y Caibarín. Al día 27 por la noche, por la tarde, me llegó una nota del Che diciendo que tenía que explorar con mi pelotón la entrada de la carretera de Camajuaní a Santa Clara. Y ahí me di cuenta que iban a atacar Santa Clara. Era la culminación de la misión de la que salimos nosotros de la Sierra Maestra, que era dividir la isla en 2 partes. Con el propósito de tomar este punto estratégico, los rebeldes arriban a la ciudad en la madrugada del 28 de diciembre a través de este camino vecinal bien cerca de la Universidad de Las Villas. Exploré la carretera y llegué a la universidad como a las 4 de la mañana más o menos. Todavía el Che no había llegado, debía venir detrás de mí, y capturamos los custodios. Y entonces llegó el Che, se demoró como loco porque venía por un camino vecinal por dentro, desde Placeta, y llegó como a las 6 de la mañana. Así es como al amanecer del día 28, los pelotones coinciden en la Universidad de Santa Clara. El pelotón de Rogelio Acevedo, que ya había llegado ahí, y el pelotón nuestro, que era el pelotón número 2 de la columna 8. Ese día 28 llegó el Che y volvió a replantear la misión y estableció su comandancia ahí en la universidad. Por otras vías de comunicación llegaban las tropas del directorio revolucionario. Entonces se hacía realidad el rumor que había circulado por la ciudad noches antes. El avance rebelde era inminente. La noche del 28 de diciembre la ciudad de Santa Clara se ha recogido y reposa un tanto amedrentada de un día de tensión. Se sospecha que las fuerzas revolucionarias del movimiento 26 de julio y del directorio revolucionario pueden hacer irrupción de un momento a otro. Se comenzó a combatir contra los soldados que estaban en la ladera
norte de la Loma del Capiro, que eran del tren que estaba estacionado en esta dirección. Las tropas del movimiento 26 de julio y del Directorio Revolucionario combatían en los principales puntos militares de la ciudad. Para ese momento, el entonces capitán Ramón Pardo Guerra, también conocido como Guile dentro de las tropas, tenía bien clara su misión. El pelotón que yo comandaba se le dio la misión de dirigirse hacia aquí e interrumpir la línea del tren. Se trajo ese bulldog que fue manejado, operado por el capitán Roberto Ruiz, que era miembro de la columna 8 también, y con otros compañeros estudiantes se levantó la línea. Ahí estuvimos más de 2 horas, de las 1:30 a las 2, hasta las 4:30 a las 5 combatiendo. Cuando se produce esa tregua, y es cuando el Che le dice, no tiene objetivo de seguir combatiendo, usted será responsable tanto de la muerte y heridos de su parte como la de nosotros. Allá a las 6 de la tarde ya se produce la rendición total del tren. La población era una cadena de muchachos, jóvenes, mujeres, hacia allá, llevando cajas de balas, llevando armamento, eso porque eran más de 400 o 300 armas que había aquí y más de 300 soldados. En este lugar, hoy convertido en escuela, se encontraba situada la antigua jefatura de la policía. Precisamente, ese era el objetivo que se le había asignado al pelotón suicida. El vaquerito divide el pelotón en 2 partes, es decir, le da una parte a Tamayo y otra parte a Coger. Pero se da cuenta que aquí en la jefatura habían 230 llenos de sacos aquí, toda la policía estaba con máquinas. Aquí frente a la iglesia, un grupo entró de por ahí, rompió paredes para salir al frente a la iglesia para tomar a los policías que habían ahí en la iglesia esa. Aún sin concluir el enfrentamiento, el pelotón pierde a su líder, aquel joven de confianza para el Che, conocido entre las tropas como el Vaquerito. Cuanto más uno estudia la muerte de él, se da cuenta de que casi debe haber sido un tiro fortuito. Eso fue un impacto muy grande para nosotros. Ese fue un momento difícil, porque nos invadió la tristeza de tal forma que, bueno, que nos quedamos nosotros, hasta hubo muchos compañeros que lloraron por la muerte del Vaquerito. Al poquito rato llegó el Che y yo le dije que no había nada que hacer, que estaba totalmente descerebrado. Y es cuando él da una patada en el piso y dice, me han matado un gran hombre o algo parecido. En locaciones como el antiguo Escuadrón 31, la lucha se había extendido durante varias jornadas. El fuego nutrido de la fuerza de la tiranía contra nosotros era superior en 3 o 4 veces al fuego de nuestras tropas rebeldes. Había una fabricación de casas que nos sirvieron, los cimientos nos sirvieron de trinchera para poder atacar al Escuadrón 31. Venían siempre 2 aviones Sea Fury de fabricación francesa, nosotros le decíamos los pitirres, porque parecían pitirres. Bombardeaban, tiraban con las ametralladoras. En esta batalla murieron 6 compañeros nuestros del directorio. Fernando Cuesta, piloto, que es el que lleva el nombre de esta escuela, murió ahí atrás en la caballeriza, que había una ametralladora calibre 50 y él trató de silenciar esa ametralladora y la ametralladora lo mató. Mientras tanto, el joven de 16 años, Rogelio Acevedo, tomaba la cárcel y la audiencia. Los muros de la audiencia hay que verlo. Son una muralla y tenía 30 hombres adentro. Le cortamos la luz, le cortamos la electricidad, el agua. Y la avenida de Paz, aunque le poníamos 2 guaguas y le poníamos un camión atrás, venían los tanques y le metían un tablazo, y aunque le tirábamos cócteles molotov desde la escuela que está enfrente, y granadas por si venían guardias arriba o atrás, pero qué va, abrían brechas siempre. Le mandé a pedir la bazuca al Che, por mí me la mandó, porque la bazuca era necesaria en muchos lugares. Y en la calle Cuba le metimos un bazucazo al tanque, pero el bazuquero nosotros era errático, pero además la bazuca era una basura, porque tenían los magnetos chivados. Y en vez de darle al tanque, había una vidriera de los Chino Choy se llamaba, y un poste de la luz, y un tramo como de 3 metros por el que él se veía el tanque clarito parado ahí. No le dio al tanque, pero el tanque oyó el tablazo y siguió echando por donde mismo habíamos venido. El último punto de rendirse en la ciudad fue el regimiento Leoncio Vidal, considerada la tercera fortaleza en el país y el lugar donde se concentraban el mayor número de fuerzas enemigas. A las 3 de la mañana, te digo que uno dormía con el uniforme, se zafaba las botas y se tiraba un canapé ahí, el fusil al lado, todo listo. Y siento una bulla y un tiroteo y una corredera.
y me pongo las botas y salgo. Y en eso, combatientes que iban entrando, me dicen, y léele, se fue de aquí. Y si no llega a ser por la cooperación del pueblo, que ayuda a obstaculizar las calles, esos tanques sueltos por allí hubiera sido muy difícil. La historia tiene que recoger la valentía de un pueblo. La revolución triunfó por los hijos de este pueblo. Nos daban un plato de comida, nos daban comida para la gente, nos dejaban cocinar para la gente, en los cacharros de cocina de la familia. Ese apoyo lo tuvimos en todos los pueblos que tomamos, pero aquí era una ciudad donde se estaba combatiendo en varios puntos de la ciudad, por distintos pelotones durante 3 o 4 días. La estrategia militar del Che, la unidad de las fuerzas revolucionarias y la huida del tirano habían precipitado los acontecimientos. Era la Navidad de 1958, la última en Cuba sin revolución. Ahí tenemos este fragmento que nos ha facilitado Telecubanacán de una serie muy hermosa que están haciendo ellos por estos días, por la importancia que tiene el centro, como también lo tuvo la batalla de Yaguajay y lo que significó para interrumpir el paso hacia La Habana. Graña, me interesa algo volviendo al 1 de enero del 59, 2 cosas. Se ha contado mucho que la gente en un primer momento destruyó parquímetros, que se destruyeron algunos monumentos, etcétera. Pero ¿cuánto hay de realidad en eso? ¿Cuál fue el comportamiento ciudadano en todo el país? Y 2, que me parece muy importante, ¿se quedaron de brazos cruzados los norteamericanos? Al producirse el triunfo de la revolución, o por lo menos la huida de Batista, inmediatamente el movimiento 26 de julio dio instrucciones, se enteró a las 3 de la mañana a través de un soldado que llamó, simpatizante del movimiento, porque Batista se fue a las 2:10 de la mañana, salió el avión de Batista. Iban en 3 aviones de Aerovías Q. Y a las 3 ya se sabía en La Habana, se citaron a todos los capitanes y la orden que se le dio fue garantizar el orden. No puede haber linchamientos, esto no puede ser como el 33, eso estaba convencido todos los combatientes a todo lo largo y ancho del país, había que mantener el orden. Y se tomaron la radio, la televisión, esto que era el canal 6 se tomó inicialmente, y la emisora para contactar con Radio Rebelde, que fuera una emisora nacional, se tomó para proteger la electricidad, el agua, el teléfono, para mantener ese servicio al pueblo. Los trabajadores se sumaron a los combatientes, se empezaron a cerrar calles, a hacer barricadas, a impedir el paso y a tratar de agarrar la mayor cantidad posible de asesinos, delatores, etc. Eso está ocurriendo en La Habana, mientras que del Castillo del Príncipe al mediodía logran salir los presos políticos e inmediatamente toman la decisión de marchar a la piquera Gris, que estaba aquí en el Vedado, que era una piquera con planta, y convertirlo en una especie de perseguidora de la revolución, aunque el armamento era muy escaso. Y de allí se empieza a presionar al coronel León, de jefe de la policía, que entregara las estaciones, o él era responsable de la sangre que se derramara y tendría que responder por ello una vez que se tomara la decisión. Ahora, mientras se está actuando el movimiento, hay elementos antisociales que van a algunos, creo que fueron 2 lugares de juego, casinos, y a los parquímetros, pero ahí lo que estaban era tratando de verse el dinero. Incluso inmediatamente la fuerza revolucionaria se dirigió a ese lugar y bueno, el control fue completo. Mientras se tenía ese control, los compañeros del Príncipe ya en la tarde-noche cede Ledón y empiezan
la toma de las estaciones de policía hasta ocupar, porque en La Habana era el único lugar donde había 19 estaciones de policía, más el buró de investigaciones, más la policía secreta un edificio, más la policía judicial otro edificio. Y se mandó la fuerza fundamentalmente hacia la Policía Nacional. Ya materialmente a medianoche están todas las estaciones tomadas y con fuerzas del movimiento de prisión y de fuera de prisión, con armamento, deteniendo personas. A las 2 de la mañana se toma la radiomotorizada y las 2 secciones radiomotorizadas, y en la última dependencia policial que se tome es a las 6 de la mañana el Buró de Investigaciones. 6 de la mañana del 2 de enero. Del 2 de enero. ¿Y ustedes, los presos políticos de la isla de Pino? Ahí ocurre lo siguiente: cuando Cantillo se ve perdido, pues porque el Tribunal Supremo no acepta reconocer al presidente ese, porque hay una revolución, dice el Tribunal Supremo, y hay un presidente nombrado que se encuentra en el territorio nacional. Que ya lo han nombrado en Santiago de Cuba. Claro, y venía nombrado desde la guerra. Claro. O sea, en Santiago de Cuba se oficializa ya, antes era presidente en armas. En armas. ¿Qué ocurre? Que los varios altos oficiales convencen a Cantillo y mandan a buscar a Barquín y los antiguos oficiales para que se hicieran cargo y evitar que estaban presos en la isla de Pino. Estaban presos en la isla de Pino. Ahí se opone inmediatamente el comandante Borbonet y el primer teniente José Ramón Fernández. Que eran de los puros. Que también... Eran de los puros, pero tenían una estrecha vinculación con el movimiento 26 de julio, una identificación muy fuerte que hace que ese mismo 1 de enero José Ramón Fernández va a ver a Armando Jara, sí, y le dice que entregarle. Y vinimos y se procedió a la ocupación, primero por los militares y después por el resto de los presos de Colombia. Es decir, ustedes son los que garantizan también que sin haber llegado la revolución a La Habana haya un orden que no fuera, es decir, había un poder ya revolucionario. Y lo último, ¿qué hicieron? ¿No hubo reacción de Estados Unidos? A las 9, 10 y media de la noche, zarpa de Estados Unidos el destructor Jack White. A la 1 de la mañana zarpa el destructor Gilmore y el Peterson, y a las 9 de la mañana zarpa el destructor Bushnell, y no recuerdo el nombre del otro, pero eran 5 destructores a los que se le une el ferry Sitio Havana. El pretexto era salvar vida y hacienda. Ellos esperaban, de eso estábamos convencidos cuando nos enteramos, porque se pusieron fuera de las aguas territoriales, y aquí se desconoció perfectamente, que se desconocía todo el mundo de que se encontraban allí. Pero para poder entrar tenía que haber ocurrido como ocurrió en el 33. Claro. Al haber un absoluto control, con tiroteos esporádicos cuando se iban a detener a algunos asesinos, pues no tuvieron la posibilidad de desembarcar en La Habana. Bueno, pues ahí tienen la historia. Yo reitero, el libro Contra el Ejército, que se presenta próximamente, ¿no? No, se presentó próximamente, se presenta Estados Unidos y Batista. Otro libro, bueno, interesantísimo, que también tiene que ver con esto. Gracias, Graña. Y voy rápidamente porque este hombre que se convirtió en médico, en todo lo que he dicho antes, también fue combatiente de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con ese niño de 9 años cuando triunfa la revolución? ¿Qué significado tiene? Ya lo vimos en el momento. Y en la historia, usted decía, dura 60 años esa alegría. Sí, mira, en el 2007 leí un artículo en Juventud Rebelde, precisamente, que era de Fernando Retamar, ese gran director de Casa de las Américas, intelectual cubano, donde él más o menos decía esto, y venía el poema "Y nosotros los sobrevivientes, ¿a quién le debemos la sobrevida?". Y aquello me impactó bastante, porque ahí fue donde yo pensé eso. No eran los 60 todavía, eran antes, pero dije, bueno, yo también he vivido, ¿no? El 1 de enero para mí todavía sigue, todavía hoy sigue el 1 de enero. Bueno, de ahí ese niño entró en las patrullas juveniles en el año 59. Ya pateaba el suelo, pero con zapatos. Y esto no es demagogia. Esto la gente que viven allí todavía, mis hermanos que viven allí en la Loma de Regla, donde yo los visito todavía, saben que fue así, lo de mi edad.
se pateaba 1, 2, 3, 4, pero con zapatos, patrullas juveniles. Rápidamente entré en la Asociación de Jóvenes Rebeldes en 1960, siendo muy niño. Vino la invasión de Girón, y bueno, con un craque, que era un fusil que no sé si usted es un craque, que era un fusil malísimo que había, pero para nosotros era algo grande. Hicimos nuestra guardia pequeño. Y una maestra mía, esas maestras primarias que siempre hay que tenerlo, tuvo la gran visión de decirle a mi mamá y a los negros que me criaron a mí, no piensen que los negros que me criaron a mí, por eso es que yo practico la religión cubana aquí al revés. Los blancos que eran mis padres, mulatas, mis padres, eran los que la practicaban, y los negros, la gente que no sabía nada de esto. Pero me crié entre las dos casas, un ratico aquí y un ratico ahí. Los llamaron a los dos y esa maestra le dijo, hace falta que Orlando vaya a alfabetizar. Es necesario que Orlando vaya a alfabetizar, porque cuando regrese Orlando a alfabetizar, va a haber un plan de beca donde él se va a becar. Yo eso ni se sabía, tan siquiera. Parece que yo sí lo sabía, no cabe duda que fue así. Y bueno, me fui a alfabetizar, de lo más contento, caí allá en Babirí, Pinar de Río, en lo último, allá en Remate de Guane, y entonces alfabeticé mi gente, ahí viro para acá, ya después de la alfabetización, es una consecuencia tremenda. Después de la alfabetización, es verdad, Fidel, digno que otra cosa tenemos que hacer en la Plaza de la Revolución del día 22, estudiar. Me beco y estuve becado, por suerte para mí también. Desde la secundaria me convertí en primer graduado de secundaria de La Loma, primer bachiller de La Loma y primer universitario de La Loma. Estuve becado de ahí hasta que culminé la carrera de medicina. Becado todo el tiempo. Y dentro de eso, bueno, mis responsabilidades en la FEU, mis responsabilidades en la Unión de Estudiantes Secundarios, allá por la tierra suya, en los últimos de Baracoa, cuando estaba la primera ley de reforma agraria, me cogió la crisis de octubre en el Cuartón El Diamante, barrio Montecristo, lo que hoy le dicen Maicí, cuando aquello allá llegando allá a la punta de Maicí. Ahí participé en la crisis de octubre en un campamento que había ahí, pequeño también, de 13 años, con los planitos, y ahí empezó mi vida. Empezó mi vida, que es esta que se conoce, y que no es mi vida, es la vida de millones de cubanos. Por eso es que no nos entiende. Por eso que no nos entiende, porque quien tiene una vida así, pues lógicamente, donde la revolución del soldado todo, en mis palabras, a lo mejor muchos no lo entendieron. No, yo no soy médico por la revolución, soy persona por la revolución. Gracias por su testimonio, por habernos acompañado hoy. No se me vayan, vamos a ver lo que nos dijeron 3 personas que escogimos en la multitud de la Asamblea Nacional para recoger su testimonio de cómo recuerdan aquel 1 de enero del 59. Uno es el de una mujer fundadora del pelotón Las Marianas, Tete Puebla. El otro es un muchacho que era un adolescente pobrísimo de Guantánamo que terminó llegando al Cosmos. Ya saben de quién hablo. Y el otro es un muchacho, uno de los historiadores más brillantes de nuestro país, nieto de Pepe Ramírez, el guajiro del Congreso Campesino en Armas. Vamos con sus testimonios y seguimos en la mesa redonda. Nosotros el día 29 de diciembre entramos a Jibara y tomamos la estación de policía, pero el comandante nos había mandado a buscar. Y cuando el 30 salimos para donde estaba el comandante Delio Gómez Ochoa, que nos mandara con Fidel, le preguntamos qué tú vas a hacer ahora. Y dijo, no, estamos rodeando a alguien que vamos a tomar el regimiento. Y nos dijimos, bueno, nos lleva después, déjanos estar contigo en la toma de regimiento. Y entonces el día 2, Fidel, como nos había mandado a buscar, nos fuimos con él, fuimos para Bayama, pero fue muy emocionante. Y además, Holguín, cuando entramos a las 6:15 de la mañana, cuando se va el jefe de Holguín, del regimiento, dijeron, se fue el jefe de Holguín, salió el avión, y entonces nosotros nos fuimos por Holguín, y el pueblo nos apoyó, estaba en la calle junto con nosotros, nos cargaban, y todo fue muy emocionante. O sea, el primero lo pasamos en Holguín, y el 2 con el comandante ya en Bayama, y salimos en la caravana de escoltas de comandante en Las Marianas, las 2 tanquetas detrás de él, pero fue emocionante. A mí me ocurrió algo simpático, ¿no? Yo acababa de levantarme y ya estaba corriendo la noticia de la supuesta o la realidad de la huida del tirano. Y entonces estaba corriendo las noticias por la radio, pero era tan temprano, alrededor de las 7 de la mañana, y yo estaba en el patio de mi casa y por detrás había un camino que conducía a la zona rebelde. Y me entró una emoción tan grande porque vi 3 compañeros rebeldes con una bandera blanca que se dirigían hacia la guarnición de Guantánamo, que era la guarnición junto con Santiago que quedaban por tomar. Y esos 3 compañeros con su bandera fueron los que fueron a pactar o a contactar con las autoridades militares de la tiranía, y ahí se acordó la rendición de la guarnición de Guantánamo.
Y eso, bueno, sucedió algo interesante. Ya cuando se da oficialmente la huida del tirano, todo el pueblo, incluyéndome a mí, corrimos hacia el Instituto de Segunda Enseñanza, que era una guarnición militar, y ahí desarmamos a los casquitos, tomamos la unidad, todo el pueblo se sumó al ejército rebelde en ese gran triunfo de la revolución. El 1 de enero, desde que tengo uso de razón, por mi familia, por supuesto, por mis padres, mis abuelos, tiene una gran significación en mi vida, sobre todo por la línea paterna. Toda mi familia era campesina, de origen campesino, muy humilde, y todo lo que conozco desde prácticamente muy niño es que ese 1 de enero fue el que cambió el rumbo de la vida de esa familia. Y gracias a eso, que nunca se lo imaginaron, por supuesto, muchos de mis tíos, incluso mi propio padre, logró hacerse universitario, logró hacerse doctor en ciencia, igual que otro tío, pero el resto también logró, casi todos llegaron a la universidad, y que ninguno de ellos se imaginaba, siendo un guajirito o una guajirita de Holguín, en Mayarí, que algún día sus vidas iban a cambiar de esa manera, ¿no? Porque lo que conocían era el desalojo, las enfermedades, la persecución, porque también había, desde mi familia hubo una participación activa en las luchas campesinas, ¿no? Como historiador también interesado en estos temas, tengo que decir que realmente fue un parteaguas en la historia de Cuba, y yo diría que en la historia del hemisferio occidental en sentido general. Ahí sí hubo una ruptura realmente de la hegemonía que Estados Unidos venía consolidando desde la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que de alguna manera se derribaron los muros, esos muros que nos habían también introducido, los muros del imposible. Es decir, yo creo que fue el primer momento que se demostró que todo aquello que parecía una quimera, todo aquello que parecía imposible era posible, y que realmente llegaba una revolución verdadera al poder. Era un pueblo acostumbrado a sufrir frustración tras frustración. Pensar un poco en lo que significó el triunfo de Ramón Grau San Martín, que también fue un despliegue grandísimo de pueblo, pensando que finalmente llegaba realmente un cambio a nuestra situación, ¿no? A esa isla de corcho, porque era una isla de corcho, y realmente ese cambio se produjo en muy poco tiempo. En esos primeros 3 años de la revolución prácticamente quedó cumplido el programa de Moncada, y el pueblo pudo sentirse protagonista, hacerse ciudadano, porque eso fue una de las cosas que logró la revolución en muy poco tiempo, ¿no? Y con esa campaña de alfabetización, que fue el hecho cultural más trascendente de nuestra historia. Y si tengo que decir lo más importante y lo que más me impacta de ese proceso de tan poco tiempo, es cómo la revolución logró ese cambio cultural. Es decir, no solo fue una llegada al poder, no fue un cambio de forma, fue que realmente logró transformar a los seres humanos en muy corto tiempo. Y vamos a Santiago de Cuba, porque allí un equipo de Teleturquino nos ha ayudado también a recoger testimonios valiosísimos, entre ellos a la historiadora de Santiago de Cuba, la doctora Olga Portuondo, y también Reinaldo Suárez o Fran Josué Solar, que son algunos de los que investigan muy de cerca. Pero está un hombre que fue protagonista importantísimo en Santiago de Cuba, Carlos Saravia. Así que les propongo acercarnos a estos testimonios que ha recogido el periodista Riverito por allá por Santiago de Cuba, y nos acompaña con este testimonio. Para conocer mucho mejor cómo se sintió en el ánimo de todos los habitantes de esta ciudad lo que ocurre el 1 de enero de 1959, había que remontarse al periodo de los últimos años de la dictadura batistiana, donde prácticamente las fuerzas de los paramilitares y el ejército de la dictadura tenían tomado el país, y particularmente Santiago de Cuba. Había un estado de terror que Soler Puig revela muy claramente en su libro Bertillón 166. Y nosotros que vivíamos cerca del cuartel Moncada, esto se sentía mucho más. Es algo que prácticamente nosotros no podíamos salir a la calle, y cuando las fuerzas del ejército revolucionario, la columna 1 y las fuerzas de la columna de Raúl Castro estaban próximas a Santiago de Cuba, ya está
estábamos aprendiéndonos, digamos, en los vecinos de la cuadra, las notas del himno del 26 de julio. Y para nosotros ya fue una alegría, porque sabíamos que estaba próximo el triunfo, el hecho de la caída de Mafo. Y aquello era una alegría que todo el mundo decía, cayó Mafo, cayó Mafo. Y el hecho de que el tirano se fuera en la madrugada del 1 de enero, ya lo presenciamos cuando en esa mañana luminosa para nosotros encontramos que un grupo de personas venía con grandes carteles bajando esta calle diciendo y gritando el triunfo de la revolución. Pero el momento más emocionante para nosotros del 1 de enero, yo creo que para todos los santiagueros que vivieron aquello como algo en su vida muy exclusivo, muy particular, es cuando comenzaron a llegar las fuerzas del ejército revolucionario, las fuerzas de aquellos mambises del siglo XX que comenzaron a arribar a Santiago de Cuba, tanto por la avenida de Céspedes como también por la avenida Garzón. Y aquellos jóvenes vestidos de verde olivo con sus arreos de militares, de sus recursos militares, y también con el hecho de que venían con sus prendas hechas en el monte, pues yo creo que para ese momento fue algo que para los santiagueros fue sumamente emocionante, y creo que el haberlo vivido es algo muy especial para nuestra generación. Entonces estos rebeldes que comenzaron a llegar, que fueron tomando primero el cuartel Moncada, Raúl llegó al cuartel Moncada y ocupó la fortaleza el régimen tiránico, y después esa noche esperando la llegada de Fidel, mientras desde Palma se reclamaba la huelga general y que no se podía admitir que hubiera un golpe militar, sino que era la revolución que había triunfado y que no se podía escamotear. Aquello fue algo que se vivió tan rápidamente que por mala suerte no existen suficientes testimonios gráficos de aquellos instantes que son imperecederos en la vida de quienes vivimos en aquel momento. El poblado revolucionario de Baire, tomado por el ejército rebelde en la primera mitad de diciembre, debió convertirse en la capital de la insurrección, y allí debió jurar el presidente Manuel Urrutia Lleó, pero la huida del dictador Fulgencio Batista en la madrugada del 1 de enero precipita los acontecimientos y hace que las fuerzas rebeldes avancen por indicaciones de Fidel hacia todas las direcciones, incluyendo la capital de la República, donde Batista dejó un intento de junta cívico-militar de sustitución que contribuyera a la frustración de la revolución. Y Fidel avanza aceleradamente sobre Santiago, lanza un ultimátum sobre la ciudad, y finalmente la guarnición del cuartel Moncada y las otras instalaciones militares en Santiago de Cuba se van a sumar a la revolución en la noche del 1 de enero de 1959. Esto es lo que permite que los guerrilleros entren triunfantes a la ciudad de Santiago de Cuba, y en la medianoche del 1 al 2 de enero de 1959 Fidel va a proclamar el triunfo de la revolución. Pero es un triunfo que se está guapeando, es un triunfo que se está ejecutando en los hechos, porque en La Habana el intento de junta cívico-militar que deja Fulgencio Batista fracasa, pero sin embargo se activa un plan que los norteamericanos habían estado acariciando, que era colocar al coronel Ramón Barquín y López, que estaba preso en Isla de Pino, al frente del ejército para tratar de salvar todo lo que pudieran del ejército como una medida a mediano o corto plazo que les permitiera frustrar la revolución. Fidel va a desconocer estas autoridades militares que se están tratando de consolidar a La Habana, y por eso proclama ya el triunfo de la revolución en Santiago, y proclama también la conversión de Santiago de Cuba en nueva capital del país con carácter provisional. Para darle más solemnidad, más rigurosidad a esta proclamación, se hace que el presidente Manuel Urrutia Lleó jure ante el pueblo de Santiago de Cuba en el Parque Céspedes, y es lo que explica que en la noche del 1 de enero jura el presidente y se proclama a Santiago de Cuba como capital provisional del país. Las próximas horas son decisivas. El día 2 de enero es decisivo porque es cuando comienzan a entrar las fuerzas guerrilleras a La Habana, ocupar La Habana y frustrar la tentativa contrarrevolucionaria que está intentando consolidarse en la capital
oficial del país, y es el momento en que Fidel sale hacia la capital, que es donde debe darse el acto último de construcción del triunfo revolucionario. El presidente va a permanecer en Santiago de Cuba, en una casa de una vivienda privada en la calle Aguilera, y es en esta casa donde va a recibir a los enviados especiales del gobierno de Venezuela, que van a producir el día 2 de enero el primer reconocimiento oficial al nuevo gobierno revolucionario, que en propiedad no se ha constituido. Se va a constituir el 3 de enero, o sea, al día siguiente en la tarde-noche, en la biblioteca de la Universidad de Oriente, que se escoge por su valor simbólico de la rebeldía nacional. Y es muy importante el acto de constitución del gobierno revolucionario en la Universidad de Oriente, que es un gobierno numéricamente pequeño, porque apenas son 5 ministros los que juramentan en la Universidad de Oriente, y es porque en las horas siguientes a la entrada de los rebeldes a la capital del país, la situación en La Habana desde el punto de vista político gubernativo se hace muy compleja, y podía convertirse el gobierno, la construcción del gobierno revolucionario, en una materia de discordia entre los factores revolucionarios. Por tanto, va a consolidarse la idea de un gobierno revolucionario en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente, que entre las medidas más importantes está la proclamación de Fidel Castro como comandante en jefe de las fuerzas de mar, aire y tierra de la República, la destitución oficial de Fulgencio Batista como presidente de la República, la disolución del Congreso, la cesantía de los gobernadores y alcaldes del país, lo cual abría paso a nuevas autoridades civiles, además del acto mismo de construcción de un primer gabinete de 5 ministros, que son los que van a funcionar en las próximas horas. El gobierno revolucionario en esta capital provisional va a funcionar hasta la mañana del 5 de enero de 1959, en que parte por vía aérea el presidente y sus ministros a La Habana para instalarse en el Palacio Presidencial, restituyéndose la condición de capital oficial de la República a Ciudad de La Habana. Yo dormí en Contramaestre el día 31, allí estaban muchos combatientes del ejército rebelde, y nos sorprendió en la madrugada de ese día la noticia de que Batista se había ido. Y yo estaba acompañado de una pequeña tropa de 6 compañeros para cumplir la misión encomendada por René de los Santos, y recibimos la encomienda de venir hasta Santiago de Cuba con el propósito de rastrear la ciudad en la búsqueda de sicarios de la tiranía. No hay que olvidar que Fidel ya había llamado, impartido órdenes a todos los comandantes y a todas las jefaturas de columnas del ejército rebelde, de que las ciudades que se ocuparan tenían que preservar el orden y apresar a los sicarios de la tiranía para hacer justicia en juicios sumarísimos. Eso estaba contenido en las instrucciones que impartió el compañero Fidel. Y esa misión se me encargó para venir a Santiago, dado que los que iban conmigo y yo éramos aquí de Santiago. Desde luego, esa misión tratamos de cumplirla lo mejor posible, pero carecíamos de suficiente información en el recorrido de los barrios. Por eso yo no me pude quedar todo el tiempo en el Parque de Céspedes, y tenía que cumplir la misión que me había sido encomendada. Tampoco decidí ir a ver a mi familia y a mi novia Mirna, después que tuve la posibilidad de casarme con ella y vivir toda una vida. Pero yo, cuando yo fui al Parque de Céspedes y había aquel pueblo vitoreando a Fidel, que estaba en el balcón junto con otros combatientes, estaba Raúl y estaban otros más de las llamadas fuerzas vivas revolucionarias de la ciudad, y realmente experimenté, como te decía al principio, una tremenda emoción, porque esas cosas no se pueden repetir. Después tuve la posibilidad en otras oportunidades, por la responsabilidad que yo tenía aquí en Santiago de Cuba, de asistir al Parque Céspedes, donde
acudió Fidel, y siempre que lo hacía en varias oportunidades, en los propios aniversarios del 1 de enero y en otras, recordaba aquel momento, que esos son momentos imborrables. Era un acto de reivindicación de la dignidad del pueblo cubano, de la dignidad nacional, que había sido humillada en 1898 cuando no se dejó entrar a los mambises que llevaban 30 años luchando por la libertad de Cuba. Se les había impedido que entraran a Santiago de Cuba y un poder extranjero había sustituido a otro en la dominación de Cuba. Santiago volvía a ser clave una vez más en la historia de Cuba. Si en el 98 había significado la batalla de Santiago de Cuba el paso del dominio colonial español al dominio neocolonial de Estados Unidos, ahora en el 59 significaba un saldo de cuentas del pueblo cubano con la historia de no solo de 7 años de dictadura, sino con una historia de 4 siglos de opresión, de dominación, de explotación de los cubanos, donde por primera vez ese pueblo cubano que había sido tantas veces engañado, oprimido, esos nadie, esos ninguneados en la historia, por primera vez tomaban el poder en sus manos, y era como ese 1 de enero en Santiago de Cuba se condensaba en ese día toda una siglo de respuesta de un pueblo que por fin se liberaba de siglos de dominación. Y ese día, que como decíamos, duró hasta el 8 de enero, aquí en La Habana, cuando Fidel habla en Colombia, ¿cómo termina? ¿Dónde duerme Fidel esa noche? Bueno, una de las cosas que nos ha revelado Graña, y fuimos a buscar a uno de los testigos, porque en la esquina de Monserrate y Geografía hay un lugar, que es el castillo de Farnés todavía, donde hubo alguna vez un alojamiento, donde esa noche durmió Fidel, pero la historia la cuenta Leoncito, que así le llamaban a un hombre que fue durante más de 2 años escolta y chofer del comandante en jefe. Primera noche de Fidel en La Habana fue después que terminó en Colombia su discurso famoso que todo el mundo lo conoce, y al terminar allí, cuando fue a salir, le plantearon que si quería quedarse en la casa que había sido del dictador. Fidel se indignó y dijo que cómo le proponían una cosa semejante cuando todavía las sábanas del dictador estaban calientes. Molesto, se montó en el auto y salió a una velocidad que se nos perdió. Al resto que veníamos con él en la escolta, se nos perdió. Y entonces después pudimos localizarlo aquí en el castillo de Farnés, pero tarde en la noche. Ya cuando nosotros llegamos aquí, que lo localizamos, él estaba descansando o bañándose, porque él no descansó realmente en el hotel este que está aquí en Los Altos, que creo que se llamaba el Hotel Monserrate, aquí enfrente. Y después de eso, ya casi amaneciendo, nos fuimos para La Habana Hilton, y ahí se hospedó y estuvimos ahí unos meses. Esa foto no es de ahí. ¿Por qué? Porque ahí está Raúl, y Fidel había dejado en Santiago a Raúl, y el Che estaba en la cabaña, que es muy difícil que hubiera estado aquí, porque ¿cómo iba a saber? Si a nosotros la escolta se nos perdió, ¿cómo iba a saber que Fidel estaba? Y no teníamos plantas ni nada de eso, ni celulares. Bueno, ese es el testimonio de Leoncito. Yo estoy despidiéndome. Gracias, Graña, por los aportes. Gracias también a Orlando. Y nos vamos, como empezamos, podría decirse, volviendo a Santiago de Cuba, donde hoy reposan las cenizas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. A Santiago volvería, pero hay que recordar cómo recogió Santiago las memorias de aquel día inolvidable. La patria hoy es el 1 de enero de 1959, y agradezco a Dairon Chan que nos acerque a esos días estremecedores, a esas horas estremecedoras que duraron más de 8 días. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Felicidades otra vez, Cuba. Muy buenas noches. Juan José busca el carrete más importante de la colección. La historia que guarda es tan poderosa como las sales de plata que conservan las cintas. Son imágenes grabadas por Bernabé Muñiz, Bebo, el fundador del único museo de la imagen en América Latina, el lente más cercano a Fidel en la caravana de la victoria. Bebo fue un hombre de suerte, de mucha suerte, porque tuvo el privilegio y el honor de grabar la mayor parte del recorrido durante la caravana de la libertad o de la victoria, y además acompañar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien además se lo había pedido a él
personalmente en el Parque Céspedes, el 1 de enero del 59. Cuando el especialista realiza el recorrido, muestra la vitrina donde sabe se guardan los momentos más trascendentales de Cuba. Por ejemplo, la misma Belan Howell de la Caravana de la Victoria grabó antes el entierro de Fran País y cantaría después pasajes de la campaña de alfabetización. Él no firmó ni la entrada a San Santa Clara, ni la entrada a la Virgen del Camino, pero todo el recorrido, todo el resto del recorrido que mayoritariamente puedes apreciar fue firmada por Bernabé, Muñiz y Bernaufi. Protagonista de aquella caravana filmada por Bebo es el actual director del mausoleo al Segundo Frente Oriental, Fran País. Vázquez era el chofer designado para Fidel durante aquellos días. Nosotros salimos de aquí, cogimos el Escandel, un Chevrolet 57, y no soltamos ese Chevrolet 57 hasta el Cotorro. En el Cotorro lo esperaba Camilo con un tanque. Se montó y no caminó 200 metros, y se bajó, y de ahí cogimos un Jeepy, que era de la columna 17, y ahí iba Camilo. Entramos a La Habana, fuimos a Palacio. En Palacio allí tuvo un buen rato, y de Palacio volvió a montar en el Jeepy, se rompió el Jeepy, le pusimos otro y llegó hasta la Ciudad Libertad, donde pronunció el discurso. Nada se le escapó entonces al hombre de la cámara de película de 35 milímetros. El recibimiento de las autoridades agramontinas, Fidel con Camilo, aquel discurso en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara, la reverencia a los héroes cienfuegueros del 5 de septiembre, el abrazo en Cárdenas a la madre del mártir José Antonio Echeverría. Cuando llegamos a Bayamo, que está la granjita, que está la granja de Bayamo, había una cantidad de casquitos bastante grandes, pasaban de 1000. Y Fidel se baja. Cuando Fidel terminó de hablar allí, aquellos casquitos tiraban los fusiles, que hicieron como una montaña, como si fuera un horno de carbón. Y tiraron, y Fidel le prometió que esto iba a cambiar, que esto, y nos retiramos de ahí. Es increíble cómo el pueblo estaba prácticamente, cubría las dos aceras de la calle. 58 años después retorna Fidel en la misma caravana de la Victoria. Frente a su balcón es desafiante marca de identidad la pasión fidelista de los santiagueros. Que siempre nos espere los que aquí conocimos aquel glorioso 1 de enero, la Victoria. Ya no es la Belan Howell de Bebo la que filma, son más las cámaras que archivan el vínculo entre el mítico revolucionario y esta porción de Cuba, los mismos lentes que narrarán esta historia al futuro. Desde Santiago de Cuba, Rubén Aja y Dairon Chan, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.